vamos a ver. Vamos a hacer este problema. No sé si ya lo copié. Sí, ya lo copié aquí. Es el problema número 6. Entonces, ejemplo 6. Hallar la transformada inversa de Laplace de esta función. Entonces, ustedes pueden reconocer de que la transformada de Laplace inversa de 1 sobre s menos a es una exponente, ¿verdad? Vamos a ver. Ok, vamos a ver quién es lo suficientemente rápido para ganar un medio punto y me dice cuál es la transformada inversa de esto. Yo creo que algunos, pues, algunos estarán con sueño ahorita. Este es un medio punto por velocidad. No era E a la menos AT. No, no es eso. Te voy a dar una oportunidad de que lo corrijas. A ver, 10 segundos para que lo corrijas. Si no, solamente un cuarto de punto. Bien, cuarto de punto es E a la A por T. Es E a la A por T. Número de carnet. FV20001. Ok. Uy, algo se cayó por ahí. Entonces, vaya, nosotros tenemos una transformada de Laplace de una función que es parecida. Y esta está siendo, esta simplemente es esta función dividida por s dos veces más. Y es lo que les decía, ¿verdad? Que probablemente estos resultados puedan servir porque aquí tenemos f de s entre s igual a transformada en la integral. Pero que otra forma de pensar sobre eso es que la transformada inversa de f de s sobre s es la integral de eh, la transformada inversa de la función que está dentro. Entonces, vamos a ver. La transformada inversa entonces de 1 entre s por s menos a sería entonces la transformada inversa, perdón, la integral de 0 hasta t de la transformada inversa de 1 entre s menos a de tau. Bueno, y esto en función de tau, ¿verdad? En función de tau. Quizá aquí le debería poner en función de tau. Entonces, bueno, esto es e a la a por t de t. Pero esto es 1 entre a, e a la a por t, evaluado, perdón, ahí tenemos tau como variable muda, variable de integración. Entonces, bueno, en t, eso simplemente es e a la a por t. Y en cero eso es nada más 1. Ahí está lo que es la transformada de Laplace de 1 entre s por s menos a. Ey, pero podría ocupar esto una vez más, ¿no? Entonces, esto es igual a la integral de 0 a tau
de la transformada inversa de esta misma función, pero multiplicado por s. Entonces, y al obtener esto, lo pongo en función de tau. Perdón, aquí arriba el límite de integración es t. Entonces, acá vamos a poner lo que ya tenemos, pero en función de tau. Bien, y la integral de esto, bueno, podemos separarlo como 1 sobre a e a la a por tau. Entonces tendríamos por ahí e a la a por tau, volvemos a dividir por a cuadrado, y bueno, tau sobre a, esto evaluado de 0 a t. Entonces tendríamos a la a por t, e a la a por t, e a la a por t, entre a cuadrado menos t sobre a, menos todo esto cuando t vale 0. Esto va a valer 0 y aquí tengo un 1 sobre a cuadrado. Entonces puedo ponerlo todo sobre a cuadrado y tener e a la a por t menos a por t menos 1. Entonces, bueno, y esto, como esta converge cuando s es mayor que a, entonces también esta, pues ahí está. La transformada inversa de esto es esto. Vamos a ver, comparar con lo que está ahí en el libro. 1 entre a cuadrado e a la a por t menos a por t menos 1. Ahí está. Todo está bien. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Entonces es esa visión que hay que tener, ¿verdad? Ciertamente hay otras formas para resolver esta ecuación. Se podría haber visto fracciones parciales. Entonces, no puedes escoger muchas veces en realmente en el examen es difícil que yo les diga, es más fácil cuando es presencial decirles háganlo por tal método, ¿verdad? Porque eh, en el examen, pues les voy a pedir solo la respuesta, ¿verdad? O quizás un paso intermedio, pero que lo coloquen ahí, ¿verdad? Ahí va a estar en el espacio, en Moodle, para que ustedes puedan quizá poner un paso intermedio, ¿no? En formato de texto, y que solamente eso voy a estar revisando. Entonces, recuerden que puede ser que ustedes tengan todo el procedimiento en su cuaderno, pero eso no cuenta solamente lo que está en el sistema, solamente lo que vayan a poner ahí en el sistema. Bien. Entonces aquí habla de quizás este comentario, Amnos. Esta técnica es más conveniente que los métodos de fracciones parciales para encontrar una transformada inversa para fracciones de la forma P de S entre S la N por Q de S, donde P y S son, P y Q son pues polinomios, ¿verdad? Y ahora entramos a la prueba del teorema 1. Entonces, en el caso general, donde f' solamente es continua por trozos. Entonces, la situación es que habrían puntos donde f' no es derivable, ¿verdad? Y eso nos generaría problemas para poder
obtener el resultado del teorema 1, el cual nos da la transformada de Laplace de la derivada de una función en términos de la transformada de Laplace de su función. Entonces, en este caso, etiquetan los puntos al interior del intervalo donde f' es discontinuo. Entonces, con t sub 0 igual a 0 y t sub k igual a b. Entonces, y luego, pues la integral la separan para cada uno de estos subintervalos. Entonces, calculan la integral para cada uno de estos subintervalos utilizando fracciones parciales. Perdón, integración por partes. Esos son dos términos que, si los digo rápido, pues podría confundirlos. Integración por partes. Entonces, pues es válido porque en cada uno de estos intervalos la función es lisa, tiene derivada de todo nivel, así de que pues aplicando pues las condiciones iniciales obtenemos expresiones de este tipo. Pero si ustedes ven, por cada término que hay en los puntos intermedios está su negativo y hay una gran cancelación. Se podría comentar que hay una cancelación telescópica, ¿verdad? Eso se habla cuando hay una cantidad de términos y hay una cancelación secuencial. Entonces, donde sale un término y luego sale el otro con signo opuesto y así. Entonces, hay una cancelación secuencial donde solamente el primero y el último sobreviven. Aquí dice, de hecho, que es una cancelación telescópica. Y eso es lo que me gusta del inglés también, que el hecho de que cómo pueden ocupar un adjetivo como verbo. Entonces, lo, en español, digamos que sería algo como lo telies, bueno, no sé, pero la cuestión es que es la ventaja del inglés que muchas palabras que tienen cierto atributo con una con un cambio pueden tener otra característica las palabras y, o sea, se entiende, ¿no? Y que se entiende. Se reduce el down, ¿verdad? Y el telescope, que básicamente es una cancelación telescópica. Entonces, a esto, que simplemente es menos f de 0 más, y como t sub k era b, e a la menos sb por f de b. Entonces, aquí tenemos ya esta integral, ¿verdad? Luego demostramos que converge, entonces para infinito, pues puedo aplicar límites cuando b tiene infinito y ya obtengo precisamente pues la, el resultado del teorema 1. Entonces no importa que f sea simplemente eh, continuo, que f' sea continua por trozos, el resultado se mantiene. Pero lo que es más importante es la extensión del teorema 1, donde ahora en vez de ver de que solo sea continuo por trozos, entonces lo que indican es que suponer ahora que f solo es continuo por trozos, no f'. Entonces hay problemas con definir f' en esos puntos de discontinuidad. Eh, ya habíamos comentado de que en los puntos de discontinuidad nosotros podríamos hablar de un t más y un t menos, ¿verdad? Un t más al aplicar límite cuando t tiende a ese punto por la derecha y un t menos cuando vemos el valor de la función cuando t tiende a ese valor por la izquierda. Entonces, y que ciertamente no podrían ser distintos a los valores, ya sea en t sub n menos 1 o en t sub n. Y la sumatoria básicamente la descompongo
con esa separación, ¿verdad? Con el límite cuando t tiende a T1 por la izquierda y cuando tiende a T1 por la derecha. Eventualmente, pues esta suma del argumento llega a ser menos la función en 0 por la derecha, menos estos saltos, ¿verdad? Los saltos los habíamos definido como la diferencia entre f de t más menos f de t menos. Es decir, de que si la función iba en 0 y luego salta 1, el salto 1 es 1. Si está en 0 y cae si está en 1 y cae en 0, el salto es menos 1. Se agrupa entonces cada uno de esos para poder obtener, representarlo a través del salto y obtenemos que nuestro resultado es un poco distinto. Ahora, si f es continua por trozos, se mantiene parte de la estructura original del teorema, donde yo tengo s por la transformada de Laplace de la función original. Hay un pequeño cambio en este término, en el hecho de que ahora vemos a la función evaluada de 0 por la derecha, menos todos los saltos, menos la sumatoria de los exponenciales en los puntos donde hay saltos multiplicados por el salto. Entonces, bueno, realmente de la extensión del punto del teorema 1, quizás solamente anotamos esto. Y ya lo vamos a ver en acción. Entonces, esta es la extensión. Está bien ahí. Extensión del teorema 1. Y esos son los saltos, ¿verdad? Los saltos donde j sub f de t sub n simplemente es igual a la función evaluada en t sub n más menos la función evaluada en t sub n menos. Y que, por ejemplo, este es límite cuando t tiende a t sub n por la derecha de la función evaluada en t. Entonces, pues a eso se refiere, ¿verdad? Esa es la extensión del teorema 1. Entonces, nosotros podemos tomar ventaja para funciones como esta. Bueno, realmente la voy a dejar ahorita sin, sin la gráfica. Entonces, solamente quiero revisar la función escalera. La función escalera porque puede estar definido de forma distinta en los puntos límites. O sea, realmente es nada más lo que quiero revisar de esto. Ciertamente en el examen la definición de la función salto de la función escalera se les estaría dando, ¿no? Usualmente la función escalera es la parte entera de, del número, la parte entera del número. Entonces, si t vale 0, entonces debería tener 1. Y si t vale 1, entonces llego a 2. Pues sí, es la parte entera. Es la parte entera. Entonces, si t es no negativo, vaya. Para los negativos no me acuerdo bien cómo está definido. Ejercicio 7. Ejercicio 7, entonces yo tengo la función f de t igual a 1 más
donde, bueno, esta es la función escalera. Esta es la función escalera unitaria, donde pues esto está definido como la parte entera de t, si t es mayor o igual que cero. Eh, Como hay varios de estos, ¿verdad? Está la función cielo, está la función suelo. Entonces yo prefiero utilizar esas funciones porque ahí sí está, la definición está más clara. Eh, ¿Pero qué significa esto? Bueno, entonces que si t es mayor o igual que cero, entonces esto simplemente es el mayor entero menor que t, menor que t. Entonces, por ejemplo, eh, si yo veo a la parte entera de pi, eso solo sería 3. Pi es 3.1415.9, etcétera, ¿verdad? ¿Cuál es el mayor entero menor que pi? 3. A ver, eh, otro ejemplo es eh, raíz de 2, por ejemplo, la parte entera de raíz de 2. Bueno, aunque cuando hablo de parte entera también podría ser simplemente el número quitándole el decimal. Entonces, también podríamos definirlo así. Lo que pasa es que cuando t es menor que cero, no me acuerdo cuál de las definiciones es. Si es la parte entera o si es el mayor entero menor que t. Yo creo que es la parte entera, precisamente. Entonces, quizá vamos a arreglar acá. A mí me parece que es más la parte entera. Simplemente es el número al truncarlo en números enteros. Es decir, que si tenemos 183.42, bueno, lo que hacemos es eliminamos el decimal y queda 183. Y aquí en raíz de 2 quedaría 1, ¿verdad? Entonces, así es como está definida la función. Entonces, eh, ustedes podrían tener un problema como este y hallar su transforma de Laplace. Encontrar la transforma de Laplace de 1 más la parte entera de t. Entonces, una sugerencia, ese podría ser el problema. Bien, una sugerencia para este tipo de problemas es hacer la gráfica de la función. Una sugerencia, hacer la gráfica de la función, porque, a ver, realmente en cursos de programación, por ejemplo, está el problema, a veces, como yo también doy análisis numérico, entonces hay problemas computacionales ahí, ¿verdad? Entonces yo pongo ahí el problema y muchas veces la gente ya quiere empezar a programar.
Y pues a veces no es esa, no es esa la metodología que hay que hacer, ¿verdad? Porque lo primero que hay que hacer es entender el problema. Es el paso uno. El paso número dos es para problemas que no son tan, pues sí, problemas de curso, ¿verdad? Que no son proyectos grandes. El paso número dos sería intentar algunos casos ahí en el cuaderno, ¿verdad? Mano, casos pequeños, ¿verdad? ¿Cómo lo harías a mano? ¿Cómo lo harías a mano? Entonces, ya finalmente ya con esa visión ya puedes empezar a programar. Y lo que yo veía muchas veces que les ponía los problemas computacionales, la gente no sabía qué hacer. Entonces, pues no sabes qué hacer. Entonces, bueno, ok, hay que tranquilizarse, ¿verdad? Y ver, bueno, primero lo que hay que hacer es, en cualquier caso, entender el problema. Se entiende cuál es la función, en ese caso, eh, pues parte entera, ¿verdad? Si se entiende esto, bueno, y en este caso, una, eh, pues una situación es ver si puede graficar esta función. Y eso demuestra que estás entendiendo el problema. Entonces, vaya, la función es igual a uno más la función parte entera, ¿verdad? Entonces, la función en cero, la parte entera de cero es cero, es uno. Eh, si t es cero, si t es igual a cero. Pero ¿qué tal si fuera un poco mayor que cero? ¿Qué tal si fuera 0.3? Entonces también nosotros tendríamos que esta función vale uno. Entonces, no solamente para t igual a cero, sino que siempre que sea menor que uno. O sea, t puede ser 0.8, 0.99 y esto siempre va a ser cero. Mi función, a ver, ya estoy ahí definiéndolo en términos de una función seccionada. Vale uno, entonces, ok, pues ya podemos dar una idea de lo que es esa función. Vamos a ver. Ya tenemos una idea de lo que es esa función. Pero cuando llega a 1, cuando t llega a 1, esto ya vale uno y tenemos que la función vale 2. Pero si yo tengo 1.1, 1.4, 1.8, 1.9, 1.99, esto siempre vale uno y este valor se mantiene. Cuando llego a 2, entonces la función vale 3. ¿Ok? Entonces estamos teniendo un entendimiento de lo que es la función. Entonces en 1 la función... Ahí no sería 2 menor igual que t. Ah, ok, sí, aquí hay un pequeño error. Así es. Entonces, cuando t vale 2, la función vale 3. Así es. Entonces, vaya, lo hago para graficarlo, ¿verdad? Entonces, de 1 a 2, pues la función vale 2. De 2 a 3, la función vale 3.
Entonces, vaya, hay que hacer esto porque hay que entender el problema. Entonces, yo no creo que ustedes puedan entender la función. O sea, probablemente es primera vez que vean estas funciones, ¿verdad? No creo que ustedes ya visualicen la función sin haberla trabajado un poco, ¿no? Entonces, si ustedes ven una función ahí que no han trabajado, bueno, pues traten de representarla en otras formas eh, que sí ya han trabajado, ¿no? Entonces, vaya, tenemos unas funciones con discontinuidad, es decir, que tenemos que utilizar la extensión del teorema 1. Tenemos que utilizar la extensión del teorema 1 si queremos hallar su transforma de Laplace, porque la derivada es sencilla. Vamos a dejar, quiero ver, vamos a ver eso por ahí. Noten que donde existe la derivada, entonces, si existe, si existe f' de t, entonces f' de t es igual a 0. Donde exista f' de t, la derivada es 0. Eso podría ser muy útil porque aquí ya tendríamos la transformada de Laplace de 0 y ya estaríamos cercanos a hallar lo que es f de s. Necesitamos ver otros elementos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuánto es f de 0 por la derecha? Pero eso está sencillo, ¿no? Porque eh, hay continuidad por la derecha y esto llega a ser 1. Llega a ser 1. Los saltos empiezan desde t igual a 0, entonces t sub n es igual a n. Mi primer salto empieza en 0, entonces, y es igual a 1. Entonces el salto, por ejemplo, en 0, realmente muchas veces asumimos que las funciones son 0 antes, ¿verdad? Pero de ahí, de 1 a 2, también el salto es, el salto es 1. Entonces j sub n es igual a 1 para n de 0, 1, 2, 3. Entonces ya casi tenemos todos los elementos, porque entonces aplicamos el teorema extendido y ahora tenemos transformar el Laplace de 0 igual a s por f de s menos 1 menos sumatoria de e a la menos s por n, salto de la función en n, suma desde n igual a 1 hasta infinito. Quiero ver. Ah, pero entonces no tomamos en cuenta 0. No vamos a tomar en cuenta 0. Ok, no tomamos en cuenta 0. Bien. Porque quizás ya está tomada en cuenta acá. Entonces, pero esta expresión, este vale 1. Pues nuestra expresión queda más sencilla porque transformada de 0 es 0, s por f de s, donde tratamos de hallar lo que es f de s, menos 1, menos sumatoria de este n igual a 1 hasta infinito, e a la menos s por n. Entonces, la única dificultad que nos queda es hallar esta sumatoria de e a la menos s por n. Entonces, vamos a ver cuánto es esa sumatoria.
Bueno, pues sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de e a la menos s por n es igual a e a la menos s más e a la menos s al cuadrado más e a la menos s al cubo más e a la menos s a la cuarta y así sucesivamente. Se parece ahí a una serie que teníamos, ¿no? ¿Qué tal si yo tuviera 1 más x cuadrado más x al cubo y así, ¿verdad? Bueno, yo sé que eso es 1 entre 1 menos x. Entonces, sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de e a la menos s a la n, vaya, si yo le sumara 1, si yo le sumara 1, entonces tendría 1 entre 1 menos e a la menos s. Pero como no es el 1, entonces se lo tengo que restar acá. Y la ecuación me queda quizá un poco más sencilla. Creo que hay una simplificación. S por 0 igual a, se igual a S por f de S menos 1 menos estos términos, ¿verdad? 1 entre 1 menos e a la menos S más 1. Aquí hay una pequeña cancelación y tengo que f de S es igual a f de S es igual entonces a 1 entre 1 menos e a la menos S entre S. Y ahí está. Hemos resuelto la ecuación, hemos hallado la transformada de Laplace de la función salto de escalera unitaria. Comparemos con el libro. 1 entre S por 1 menos E a la menos S. Eso es precisamente lo que tenemos. Ok, entonces están los problemas de esta sección. Aquí realmente son problemas que ya hemos trabajado, ¿no? Y aquí hay problemas con 3 variables. A ver, por el tiempo vamos a ver si escogemos un par nada más. Algunos de estos con el teorema salen fáciles. Con eso, la extensión del teorema 1, ¿no? Entonces, quizás hacemos ahí uno con donde tenga 3 variables, pero solo el último tiene 3 variables. Bueno, voy a dar una idea, un avance de cómo sería ese problema. Entonces, ya sabemos que la transformada de Laplace de una función con derivada
f' de t. A ver, ahí, la derivada ahí. F' de t igual a s por f de s menos f de 0, ¿verdad? Si es lisa, si es una función lisa. Y eso lo asumimos de todas esas, ¿no? Entonces, la transformada de, por ejemplo, x', s por x mayúscula menos x de 0, que es 1. La transformada de y', es a s por y mayúscula menos y sub 0. Y la transformada de que es 0, ¿verdad? Bueno, pongámoslo ahí. Y la transformada de la función z', s por z de s menos 0. Entonces, la transformada del sistema de ecuaciones queda de la siguiente forma. Queda como s por x menos igual a x más z. El siguiente es s por y igual a x más y. Estas son funciones de s, ¿verdad? Y la última, z por z, s por z igual a menos 2x menos z. Ahí está. Aquí cometí un error porque tenía que haber sumado 1, restado 1. Pero es el único donde había que restarle 1. Bien. Entonces hay que resolver un sistema de ecuaciones un poquito largo. Vamos a ver. Tenemos 3 ecuaciones ahí. ¿Habrá alguna forma rápida de resolver estas ecuaciones? Vamos a ver, si sumamos las 3 ecuaciones, el x se cancela y yo tengo el x, tengo 2z más y también. Y de ese lado, pues tendría ese factor de x más y más z. No me serviría. Vamos a ver si hay una forma rápida de resolver este sistema de ecuaciones. Bueno, quizás lo ponemos en una forma más estándar. Entonces, ese factor de x menos 1, ¿verdad? Menos z igual a 1. El siguiente sería ese factor de y menos 1 menos x más este término igual a 0. Y el otro nos da pues 2x más s menos 1 por z igual a 0. S más 1, S más 1, S más 1 por z, 2x positivo, a ver, más menos x, S menos 1 por y. Licenciado, no hace falta un menos x en la primera ecuación. Bueno, espérame, solo voy a revisar aquí las ecuaciones, creo que cometí algún error por ahí. Entonces, vaya, por ejemplo, aquí, S menos 1 por y. Y yo creo que el mismo error cometí arriba. Entonces, tendría que ser S menos 1 por x. Eso es. Ahora, no sé si lo que me decías era eso o era otra cosa. Sí, eso era. Ok, ok, entonces, vaya, bien. Entonces, vamos a ver. Vaya, aquí puedo poner a y en términos de x. Aquí puedo poner a z en términos de x. Y teniendo a z en términos de x, puedo resolver para x en la primera ecuación. Entonces, quizás a estas ecuaciones no las voy a nombrar. Quizás a estas ecuaciones no las voy a nombrar, sino que a estas. Primera ecuación, segunda ecuación, tercera ecuación. Entonces, de la segunda ecuación, yo puedo obtener de que y es igual a x entre s menos 1.
de la tercera ecuación yo puedo obtener de que z es igual a menos 2x entre s más 1. Y vamos a ver. Y en la primera ecuación tengo s menos 1 por x, s menos 1 por x menos z, es decir, más 2x entre s más 1 igual a 0. Y ya casi tengo resuelto uno de los problemas, una de las variables. Entonces, vayan, aquí un poco más despacio, x factor de s menos 1 más 1 entre s más 1, 2 entre s más 1. Igual a 0. Perdón, igual a 1. Pero al tener, bueno, esto básicamente es s cuadrado menos 1 más 2, al tener denominador común s más 1. Pero eso es s cuadrado más 1 entre s más 1. Entonces, x de s es igual a s más 1 entre s cuadrado más 1. Pero eso lo puedo descomponer como s entre s cuadrado más 1 más 1 entre s cuadrado más 1. Si están al tanto de la teoría de fracciones parciales, esto no se puede reducir más. Bueno, de hecho ya esta es una fracción propia porque la potencia de s en el denominador es superior a la potencia de s del numerador. Y ya podemos tener x de t. Vamos a ver aquí un medio punto al que me pueda decir cuánto vale x de t. Medio punto. Coseno de t y seno de t. Coseno de t y seno de t. O sea, sí, pero falta algo. ¿Cuánto vale x de t? Ahorita solo me has dicho coseno de t y seno de t. Coseno de t más seno de t. Ahí está. Eso es. Esta es la transformada de coseno de t. Bueno, vamos a revisar porque hace que uno de estos es la del coseno y otro es la del seno, ¿verdad? Entonces, bueno, la del seno es la constante, ya me acordé. La del seno es la constante y cuando aparece el S es la del coseno. Bien, carné. VV19009. Bien. Ok, entonces, si yo ya tengo cuánto vale x de s, entonces y de s va a ser sencillo porque ya lo despejé anteriormente. Y de s anteriormente lo despejé y era x sobre s menos 1. X de s sobre s menos 1, ¿verdad? Entonces, bueno, tendríamos s más 1 entre s menos 1 por s cuadrado más 1. Habría que utilizar fracciones parciales. Usar fracciones parciales. Vamos a ver. Y finalmente, bueno, las fracciones parciales, en este caso, como hay un parámetro impar, a entre s menos 1 más bs menos 1 entre
BS más D, perdón. BS más C entre S cuadrado más 1. Bueno, ese quizás se lo voy a dejar para que lo trabajen ustedes. Y también el ZDS, ¿verdad? Entonces, para trabajar en casa. Bueno, para trabajar fuera de clase, ¿no? Pero ya el primero ya está. El primero ya está. Vamos a ver de los problemas. Fracciones parciales suenan estos. Aquí suena como una integración por partes. Y aquí aplicar este resultado una y otra vez. Aplicar el teorema 1, pues derivo 2 veces. Suena eso. Pues aquí voy a aplicar el teorema de la extensión, la extensión del teorema 1. Sí, yo creo que todo eso ya lo pueden trabajar. Bueno, pues entonces aquí ya está, hemos terminado con la sección 7.2. No sé si hay más preguntas. Más preguntas por ahí. Bueno, entonces lo dejamos hasta acá. Pues